Imaginemos por un instante la siguiente escena, una que seguro que le resulta tremendamente familiar a la inmensa mayoría de quienes nos escuchan hoy. Ujú. Acabamos de despertarnos, o bueno, estamos esperando el metro y cogemos el móvil. Abrimos nuestra red social de cabecera, deslizamos el dedo por la pantalla y empezamos a ver noticias, opiniones, titulares. Lo típico de cada mañana. Exacto, lo típico. Pero fíjate qué curioso. Casi todo lo que va apareciendo confirma, pero milimétricamente, lo que ya pensábamos sobre el mundo. Claro. Nadie contradice nuestras ideas de forma sustancial. O sea, ningún artículo nos resulta verdaderamente incómodo o nos hace arquear una ceja. Y de alguna manera, ese entorno tan acolchado proporciona una sensación de confort, una especie de calor de hogar digital. Sí, es un refugio muy seductor. Pues esta tremenda comodidad nos lleva directamente a la gran pregunta que va a guiar esta inmersión profunda de hoy. Al rodearnos de espejos que solo nos devuelven nuestra propia imagen, ¿qué le estamos haciendo exactamente a nuestra capacidad de escuchar? Pues es una pregunta fundamental. Y va mucho más allá de un simple dolor de cabeza provocado por pasar demasiadas horas frente a la pantalla. Totalmente. Esa comodidad superficial esconde una crisis de comunicación brutal. Y lo fascinante aquí es cómo el acto más banal y cotidiano de nuestra era, dar un simple me gusta en una publicación, está intrínsecamente conectado con lo que los filósofos llamarían una crisis hermenéutica de proporciones históricas. Casi nada. Casi nada, sí. Es decir, una crisis en nuestra propia forma de interpretar la realidad. Vale, a ver, vamos a desgranar esto poco a poco porque la palabra hermenéutica ya asusta un poco de entrada. Un poco, sí. Pero básicamente nos referimos al arte de interpretar textos, discursos y, en el fondo, de entendernos los unos a los otros. Y para entender esta crisis, hoy nos vamos a apoyar en las notas y estudios de un pensador que vio venir todo este problema décadas antes de que a alguien se le ocurriera programar el primer algoritmo. O diseñar un teléfono inteligente, claro. Eso es. Hablamos de Hans-Georg Gadamer, un filósofo alemán del siglo XX. Él diagnosticó nuestro problema actual basándose en lo que denominó la ética de la escucha. Así que nuestra misión en este análisis es bucear en esta ética, sacando a la luz los tesoros ocultos en una serie de artículos, estudios sociológicos y la propia filosofía de Gadamer. Lo cual nos embarca en un viaje intelectual que verdaderamente merece la pena, porque nos va a obligar a mirar de frente los mecanismos muchas veces invisibles que moldean nuestra visión del mundo. Esos que actúan cada vez que encendemos el ordenador. Exactamente. No estamos hablando de un simple problema de diseño de las aplicaciones, sino de una transformación radical en la forma en que nos relacionamos con la verdad. Y ojo, antes de meternos en harina, creo que es vital hacer una pausa y aclarar algo muy importante para quienes nos escuchan. Sí, por favor. Los textos y fuentes que estamos manejando hoy analizan fenómenos políticos y cámaras de eco que existen con la mismísima intensidad tanto en la izquierda como en la derecha. Aquí no venimos a darle la razón a ninguna ideología ni a posicionarnos políticamente. El objetivo de esta inversión profunda es analizar de forma puramente descriptiva e imparcial los mecanismos de la comunicación humana. ¿Y cómo la tecnología los está alterando? Eso es, basándonos única y exclusivamente en el material proporcionado. Queremos entender la psicología y la filosofía detrás de nuestro comportamiento, sin agendas de por medio. Como presentador, yo estoy dispuesto a mantener esa neutralidad al 100%. Y yo como analista también. Estoy totalmente segura de que esa aclaración es muy pertinente, porque precisamente la incapacidad de ver más allá de las agendas es el núcleo del problema. Pues empecemos por la arquitectura de ese problema, la famosa cámara de eco. El término proviene originalmente de la física acústica. Pensemos en una habitación completamente cerrada, donde un sonido rebota infinitamente contra las paredes sin salir jamás. Todo lo que uno emite vuelve multiplicado y distorsionado. Es una imagen supervisual. Sí, y en el ecosistema digital, los algoritmos aplican este principio físico a la sociología con una precisión aterradora. Su modelo de negocio es maximizar el tiempo que pasamos en la plataforma. Porque de eso viven. Claro, y la forma más eficiente de lograrlo es darnos la razón constantemente. Nos ocultan deliberadamente todo aquello que nos desafía, porque el desafío genera incomodidad. Y la incomodidad hace que cerremos la aplicación y nos vayamos. Exacto. Es decir, nos construyen una habitación acolchada a medida. Pero claro, esto tiene consecuencias en el mundo físico.
Los estudios que repasan nuestras fuentes muestran un impacto devastador, por ejemplo, en los procesos electorales recientes, tanto en América Latina como a nivel global. Es preocupante, la verdad. Muy preocupante. Hay encuestas sociológicas fascinantes, donde se pide a votantes de distintas tendencias políticas algo que parece muy sencillo. Les dicen, por favor, articule los mejores argumentos del bando contrario. Y el resultado es que son completamente incapaces de hacerlo. Cero. Cero. Y no porque les falte capacidad intelectual, sino porque literalmente jamás los han escuchado. Viven en ecosistemas tan herméticos que nunca se enfrentan al argumento real de su adversario político. Se enfrentan a una caricatura. Eso es, a una caricatura grotesca diseñada por su propia cámara de eco para generar indignación fácil. Lo cual nos lleva a una de las raíces filosóficas más profundas de nuestro análisis. Si queremos entender la gravedad de esta situación, resulta muy útil recurrir a Martin Heidegger, que de hecho fue maestro del propio Gadamer. Ah, fíjate. Sí, y Heidegger utilizaba un concepto muy particular, el Dasein, que podemos traducir como el ser ahí, el ser humano arrojado al mundo. Lo crucial del Dasein es que tiene una apertura constitutiva hacia la realidad. A ver si lo entiendo bien. Es como decir que, por naturaleza, nacemos siendo una especie de lienzo en blanco, con una curiosidad insaciable, dispuestos a absorber e interpretar infinitas posibilidades. O sea, que estamos abiertos al mundo de fábrica. Esa es una metáfora excelente. Nacemos con esa apertura total. Sin embargo, lo que hacen estas redes cerradas es domesticar esa apertura. Domesticarla. Sí, producen un fenómeno que Heidegger describía como una caída. El ser humano huye de la angustia que produce esa libertad de interpretar el mundo por sí mismo y cae en la dictadura de lo que él llamaba el Das-Man, el uno impersonal. El uno impersonal. En la época de Heidegger era lo que se dice en la calle. Hoy, en Internet, el Das-Man se traduce literalmente como lo que todos en mi muro de noticias piensan. Esa apertura original del lienzo en blanco se atrofia. Y terminamos pintando por números porque nos entregamos a la comodidad de la masa. Totalmente. Madre mía, la idea de que estamos domesticando nuestra propia apertura natural al mundo es un golpe de realidad tremendo. Y fíjate que esto nos enlaza maravillosamente con uno de los puntos más polémicos de Gadamer, y que creo que es ideal para quienes se inician en la filosofía hermenéutica. Gadamer hace algo muy audaz. Se atreve a reescribir uno de los dogmas intocables de la Ilustración, que es el concepto del prejuicio. Exacto, el gran tabú. Siempre nos han enseñado, desde el colegio, que tener prejuicios es algo terrible, un fallo del intelecto humano que la razón debe extirpar por completo. Pero leyendo las notas de este autor, resulta que él opina todo lo contrario. Es un giro filosófico brillante. Gadamer introduce una distinción absolutamente fundamental entre el prejuicio como condición necesaria y el prejuicio negativo. Vale, a ver, explícanos esa diferencia. En contra de esa visión puritana de la Ilustración, él nos dice que el prejuicio no es un defecto. De hecho, la palabra alemana que utiliza, Vorurteil, significa literalmente juicio previo. Podemos imaginarlo como nuestro equipaje vital. Nuestra mochila, digamos. Eso es. Son nuestras experiencias pasadas, nuestra cultura, el idioma que hablamos, nuestras expectativas sobre cómo funciona la sociedad. Ese bagaje es la condición previa indispensable para entender cualquier cosa. Claro, pensándolo bien, si viajamos por la vida sin esa maleta, sin ese bagaje, cada vez que leyéramos un libro o conociéramos a alguien, sería como si acabáramos de nacer. El mundo sería un caos de ruido e imágenes incomprensibles. Un ruido absoluto. Necesitamos ese punto de partida. Precisamente. Ese equipaje inicial nos da un asidero. Ahora bien, el peligro, y aquí es donde el concepto se vuelve una herramienta quirúrgica para analizar nuestra época, surge cuando ese juicio previo se transforma en un prejuicio negativo. ¿Y cuándo pasa eso exactamente? Ocurre lo que Gadamer llama un círculo vicioso hermenéutico, en el momento exacto en que le ponemos un candado a esa maleta y nos cerramos en banda. Es decir, cuando usamos nuestras creencias no como unas gafas para empezar a ver el mundo, sino como un escudo impenetrable para que nada nos afecte. Así es, el prejuicio se vuelve dañino, se vuelve negativo, cuando perdemos la disposición a que nuestra precomprensión sea puesta a prueba. Cuando leemos un texto o escuchamos a una persona y no permitimos bajo ninguna circunstancia que nos cuestionen. Que es exactamente lo que nos pasa ahora. Y eso es exactamente, paso por paso, lo que recompensan y fomentan las cámaras de eco algorítmicas, un cierre absoluto de la maleta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
porque si somos capaces de resistir esa tentación algorítmica y dejamos la maleta abierta, entramos en lo que Gadamer llama el diálogo auténtico. Y el objetivo de ese diálogo es alcanzar algo que él denomina la cosa misma, o die Sache selbst en alemán. Un concepto precioso, sí. Es de una belleza brutal para los tiempos que corren. Y es un antídoto perfecto para la polarización. Gadamer nos advierte que la cosa misma no es un objeto físico estático, no es una realidad objetiva y cristalina que un solo bando ideológico pueda poseer en exclusiva y guardar en un cajón. Ya. Tomemos un ejemplo complejo y manteniéndonos, de nuevo, en la más estricta neutralidad. El debate sociológico sobre la inmigración. Un tema delicado donde los haya. Las causas profundas de los movimientos migratorios, sus repercusiones en la economía local, el impacto cultural, todos estos no son hechos matemáticos simples como 2 más 2 son 4, constituyen una cosa debatida. O sea, la realidad completa de un fenómeno tan complejo es como un poliedro de muchísimas caras. Ningún algoritmo diseñado para retener nuestra atención con vídeos de 30 segundos puede mostrarnos todas esas caras. Si solo leemos las fuentes de nuestra propia burbuja, estamos mirando fijamente una sola cara del poliedro. Y convencidos de que tenemos el monopolio de la verdad. Exacto. Esa es la ilusión óptica de nuestro tiempo. Para Gadamer, la riqueza y la profundidad de esa realidad poliédrica, esa cosa misma, solo emerge verdaderamente en el espacio intermedio que se crea durante una discusión abierta, franca y plural. En el roce, digamos. Es en la fricción de perspectivas distintas donde la verdad del asunto se ilumina. Y para visualizar qué nos ocurre como sociedad cuando evitamos esa fricción a toda costa, el material nos introduce a un politólogo y jurista contemporáneo, Cass Sunstein. Muy relevante, sí. Él acuñó un concepto empírico interesantísimo llamado polarización grupal. Y, madre mía, describe nuestro ecosistema digital a la perfección. Los estudios empíricos de Sunstein demostraron un patrón fascinante de comportamiento humano. Cuando grupos de personas homogéneas, es decir, individuos que ya comparten visiones políticas o sociales similares, se encierran en un entorno aislado para deliberar, casi inevitablemente se radicalizan hacia los extremos de su propia postura inicial. Y esto es por la presión del propio grupo. Principalmente por eso. En estos entornos cerrados, los miembros más moderados sienten un temor subconsciente a ser marginados. Sienten una presión inmensa para extremar sus posturas, simplemente para demostrar su lealtad a la tribu y ser aceptados. O sea que lo que empieza pareciendo un diálogo termina convirtiéndose en un monólogo colectivo ensordecedor. Eso es. Las posturas se retroalimentan y se disparan hacia los polos. Es la cámara de eco con esteroides. Vamos. Y el contraste absoluto a esta polarización grupal, la alternativa brillante que nos ofrece la filosofía que analizamos hoy, es lo que Gadamer bautizó como la fusión de horizontes. A ver, vamos a aterrizar esto con un ejemplo muy práctico para la audiencia, porque me parece vital. Perfecto. Pensemos en una cena familiar. Por un lado tenemos a Sofía, una joven de 20 y pocos años muy activa en movimientos por la justicia social y el ecologismo. Por otro lado, sentado enfrente, está Roberto, su abuelo, un hombre forjado en otra época, con valores profundamente conservadores, que prioriza la estabilidad económica y el esfuerzo individual. Dos mundos distintos. Si analizamos sus perfiles digitales, veremos que habitan en universos algorítmicos totalmente incompatibles. Si ambos se quedan encerrados en sus pantallas consumiendo el contenido que valida sus sesgos, se radicalizan. Claro. Sofía verá a Roberto como un obstáculo para el progreso. Y Roberto verá a Sofía como una amenaza para el orden. Pero imaginemos que dejan los móviles boca abajo sobre la mesa y empiezan a hablar genuinamente sobre un tema espinoso, digamos, las regulaciones laborales y el futuro del trabajo. Si logran evitar el prejuicio negativo del que hablábamos antes, ocurre la magia gadameriana. Empieza el diálogo auténtico. Y ojo que sus mundos no se absorben el uno al otro. Esto no es una película de Hollywood donde de repente Sofía se vuelve conservadora o Roberto se hace activista radical. Tampoco pactan ignorarse mutuamente, diciendo, bueno, no hablemos de política para no discutir. Que es lo que solemos hacer para evitar problemas. Exacto. Pero no, lo que ocurre aquí es que sus horizontes de comprensión, la mirada de cada uno, se fusionan. Crean un horizonte nuevo y más amplio. Y en esa amplitud descubren el terreno común. A través del choque de sus perspectivas, Sofía puede entender el miedo genuino de Roberto a perder lo que le ha costado toda una vida construir. Ya. Y Roberto puede comprender la angustia de Sofía ante un mercado laboral que ella percibe como profundamente injusto. Aunque no cedan un milímetro en sus políticas preferidas,
En esa fusión de horizontes descubren que ambos están defendiendo desde trincheras distintas un valor humano subyacente e idéntico, la necesidad de dignidad. Comprenden las motivaciones profundas del otro. ¡Qué maravilla! No necesitamos estar de acuerdo en todo para reconocernos como humanos. Así es. Pero claro, si conectamos esto con el panorama general de nuestra sociedad actual, resulta revelador traer al ruedo a otro peso pesado de la filosofía contemporánea, Byung-Chul Han. Él tiene un ensayo maravilloso sobre la sociedad de la transparencia y argumenta que habitamos en lo que él llama una sociedad de la pura positividad, un sistema diseñado para expulsar sistemáticamente lo negativo, lo diferente, lo que duele o raspa. Es una radiografía implacable de nuestro tiempo. Yo estoy convencida de que ha dado en el clavo. Han denomina esta dinámica el terror de la igualdad. ¿Qué término más potente? Sí, y señala una paradoja que define nuestra era. Vivimos en una sociedad que se enorgullece constantemente de celebrar la diversidad, pero que a menudo es una diversidad puramente estética o superficial. Ya veo por dónde vas. Bajo esa colorida capa, se exige una homogeneidad ideológica aplastante. Puedes mostrar la identidad que desees, siempre y cuando no desafíes el consenso ideológico de tu tribu. Cualquier disidencia real, cualquier fricción, es inmediatamente percibida como una agresión intolerable. Y esto lo vemos todos los días en cosas minúsculas. O sea, imaginemos un grupo familiar de WhatsApp. Alguien manda una noticia política un tanto incendiaria. Alguien del grupo que no está de acuerdo empieza a teclear una respuesta argumentada, se le acelera un poco el pulso, ve que está escribiendo un párrafo muy largo, se detiene, borra todo el mensaje y simplemente manda el emoji del pulgar hacia arriba. Todo bien, no quiero líos. Tal cual. Hemos expulsado la negatividad para mantener una paz artificial. Acuerdo educado, el desafío que supone enfrentarse a un argumento opuesto no es un error del sistema que debamos evitar con un pulgar hacia arriba. Es absolutamente indispensable. No hay avances sin esa fricción. Sin esa fricción, sin el reto constante que supone la visión ajena, no hay apertura al mundo. Se aniquila la posibilidad de aprender algo nuevo. Lo único que nos queda es un narcisismo algorítmico espantoso. Delita con esto, ¿eh? Es mirarnos embelesados en un estanque digital que siempre nos dice lo guapos y lo listos que somos. Literalmente. Para ilustrar cómo hemos dinamitado esta fusión de horizontes en el día a día, nuestras fuentes señalan otros dos fenómenos muy cotidianos, además del grupo de WhatsApp. El primero es el famoso ratio en la red social X, lo que antes era Twitter. ¿Ah, sí? Es esa práctica donde si alguien publica una opinión, el objetivo de sus detractores es lograr que una respuesta burlona tenga muchísimos más me gusta que el mensaje original, simplemente para aplastar y humillar públicamente al interlocutor. Ese ejemplo ilustra a la perfección una distinción clásica del sociólogo Jürgen Habermas. Hemos abandonado casi por completo lo que él llamaba la acción comunicativa, cuyo único fin es el entendimiento mutuo. En su lugar, ha triunfado la acción estratégica. Acción estratégica. Sí, en Internet ya no hablamos para convencer al otro, hablamos para destruir a nuestro adversario frente a la grada virtual de nuestros seguidores. Es pura estrategia de dominación, no diálogo. Y hay otro caso que las fuentes recogen y que me parece el más engañoso de todos: las burbujas intelectuales en formatos de formato largo como los podcasts o los ensayos en YouTube. A veces caemos en la trampa de creer que, por escuchar análisis políticos o económicos profundos de 2 horas de duración, ya hemos escapado de la superficialidad del me gusta rápido. Y es una trampa muy seductora. Porque si un oyente conservador se pasa 5 años consumiendo exclusivamente análisis de 2 horas hechos por intelectuales conservadores, o si un progresista hace exactamente lo mismo con su bando, siguen estando atrapados en una cámara de eco. Es la misma jaula. Simplemente han decorado la celda con un mobiliario y un vocabulario muchísimo más sofisticados. Sigue habiendo una carencia total de fricción externa. Te da una falsa sensación de amplitud intelectual cuando en realidad solo estás reforzando los muros de tu castillo. Esto plantea un problema gravísimo que Gadamer englobaba bajo el concepto de la conciencia histórico-efectual. En términos muy llanos, es la capacidad de ser conscientes de que nuestra forma de interpretar el mundo no cayó del cielo. Es el producto directo de una historia y unos sesgos previos que nos moldean. Claro. Las cámaras de eco nos roban esta conciencia, creando la ilusión de la objetividad absoluta. Fíjate, las fuentes usan el ejemplo de la reciente pandemia mundial
Y creo que es perfecto para ilustrar esto. La pandemia demostró que como sociedad hemos perdido la noción de nuestros propios filtros. Veíamos a personas sumergidas en sus respectivas burbujas digitales y consumiendo información diametralmente opuesta, absolutamente convencidas de que su postura personal sobre las restricciones o la ciencia representaban la verdad pura y objetiva, con mayúsculas. La única verdad posible. Y por tanto, deducían que cualquier persona en el bando contrario o bien era un ignorante absoluto o estaba siendo burdamente manipulado. Nadie era capaz de percibir las lentes a través de las cuales estaba mirando la realidad. Hemos extraviado lo que la gran pensadora Hannah Arendt llamaba la mentalidad ampliada. ¿La mentalidad ampliada? Esa virtud cívica tan indispensable para la vida en sociedad que consiste en hacer el esfuerzo imaginativo de ponerse en el lugar de los demás, de ser capaces de representarnos mentalmente el mundo tal y como lo ve nuestro interlocutor. Cuando la tecnología nos aísla, la pluralidad natural de la condición humana se vuelve invisible para nosotros. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Hemos llegado al gran debate contemporáneo de nuestra inmersión profunda. Tenemos un diagnóstico detalladísimo y bastante sombrío de la enfermedad. Sabemos que las cámaras de eco destruyen el diálogo. Pero, ¿cuál es el tratamiento? ¿Por dónde empezamos a curar esto? Pues esto plantea una pregunta crucial, un debate que actualmente divide a sociólogos, filósofos y tecnólogos por igual. La disyuntiva es la siguiente. La solución a esta fragmentación destructiva pasa primordialmente por una reforma ética a nivel personal y educativo, o requiere de forma irremediable una intervención y regulación estructural de los algoritmos. A ver, exploremos ambas posturas, porque las fuentes nos dan argumentos de peso para las dos. Quienes defienden que la trinchera principal es la reforma ética personal, sostienen que debemos cultivar activamente una nueva actitud vital. Los psicólogos cognitivos hablan de prácticas de didybashing, que básicamente consiste en forzarnos de manera deliberada a reconocer y confrontar nuestros propios sesgos. Supone rescatar la clásica humildad socrática, aceptar de antemano que no lo sabemos todo, y mantener la puerta entreabierta para dejarnos sorprender, e incluso convencer, por el mejor argumento del otro. Desde esta óptica, escuchar es una disciplina individual. Pero, por otro lado, la dimensión estructural argumenta, con bastante razón empírica, que la mera voluntad individual no es rival para un ejército de superordenadores diseñados por las mentes más brillantes de Silicon Valley para hackear nuestra psicología. Es una lucha de David contra Goliat. Totalmente. Los defensores de esta postura subrayan que estas plataformas han mercantilizado nuestra atención. Obtienen billones en beneficios fomentando la ira y la indignación moral, porque la ira es el sentimiento que más interacción genera. Ya, es lo que engancha. Desde este punto de vista, pedirle al ciudadano de a pie que se esfuerce más en escuchar, mientras el terreno de juego está inclinado en su contra, es injusto e ineficaz. Exigen una filosofía política que regule la arquitectura misma de estas plataformas para proteger el tejido democrático. Y leyendo el material, uno se da cuenta de que no ofrecen una respuesta cerrada que elija un bando ganador. Y creo que es porque la ética de la escucha que planteaba Gadamer es, indiscutiblemente, ambas cosas a la vez. Es una postura existencial íntima que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cultivar, pero al mismo tiempo es una urgencia regulatoria ineludible. Exacto. No podemos exigirle a la gente que simplemente escuche más fuerte. Tenemos que bajar la música. Es una gran analogía. No se puede exigir un debate público sano en una plaza que ha sido diseñada milimétricamente para que todos nos gritemos a la vez. Pero, y esto es igualmente cierto, de nada servirá arreglar la acústica de la plaza si no entramos en ella con la voluntad genuina de dejarnos interpelar por el otro. Y precisamente por eso, porque la filosofía hermenéutica nos enseña que escuchar no es un simple truco de comunicación, sino una forma de estar en el mundo, queremos cerrar esta inmersión con una llamada a la acción. Me parece perfecto. Para quienes nos escuchan hoy, el material destila una práctica que denominan la práctica deliberada de la escucha activa, y se resumen 3 pasos muy concretos que podemos aplicar desde hoy mismo. Tomad nota. El primer paso es buscar activamente el mejor argumento del espectro ideológico contrario al nuestro, pero leerlo o escucharlo con un único propósito en mente: entenderlo profundamente, sin pensar en cómo rebatirlo en nuestra cabeza mientras lo consumimos. Eso es dificilísimo, pero vital. Segundo paso:
La próxima vez que nos encontremos inmersos en un desacuerdo frontal, en el trabajo o en ese temido grupo de WhatsApp, en lugar de lanzar el contraataque, respiremos y respondamos con una pregunta genuina que busque desentrañar la raíz de lo que la otra persona está sintiendo o pensando. Y el tercer paso, quizás el más revelador, hagamos una auditoría honesta de nuestro propio entorno informativo. Eso duele. De los perfiles que seguimos, los periódicos que leemos, los autores que consumimos. Si descubrimos que todos, absolutamente todos, piensan como nosotros y nos confirman lo que ya sabemos, es hora de abrir la ventana y dejar que entre algo de viento fresco, algo de esa fricción necesaria. Son 3 pasos que, no nos vamos a engañar, requieren muchísima valentía intelectual y templanza. Muchísima. Y para poner el broche final, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión que surge de todo este análisis y que nos empuja a mirar un poco más allá. Adelante. Si somos conscientes de que toda la infraestructura de nuestro mundo digital está calibrada para exigirnos una respuesta inmediata, para obligarnos a tener una opinión instantánea sobre cada minucia que ocurre en el planeta, generando una cascada de indignación, quizás el acto político y filosófico más radical que podemos ejercer hoy no sea alzar la voz para sumar otro grito al ruido ensordecedor. Quizás el acto verdaderamente revolucionario sea ofrecer nuestro silencio absoluto, atento y respetuoso frente a alguien con quien estamos en las antípodas ideológicas. Silencio como respuesta. Sí. ¿Qué pasaría en nuestra sociedad si, ante una provocación o un argumento que nos saca de nuestras casillas, decidiéramos dejar la caja de comentarios completamente vacía, aunque sea solo por el tiempo suficiente para que la idea del otro realmente nos habite y nos obligue a pensar? Qué planteamiento tan poderoso para cerrar. Dejar que el pensamiento del otro nos habite, aunque sea por un instante, antes de reaccionar. Bueno, queremos agradecer inmensamente a nuestra audiencia por habernos acompañado durante este tiempo dedicado a esta inmersión profunda de hoy. Os invitamos fervientemente a salir ahí fuera y cultivar esas discrepancias productivas, a buscar esa fricción sana en el día a día, recordando siempre que al final ese encuentro valiente y honesto con la diferencia es exactamente la esencia de lo que nos hace profundamente humanos. Hasta la próxima.